Señor Dios, que por la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada del antiguo pecado, concédenos asemejarnos a tu Hijo y haz que así, como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Tomamos allá en casa la actitud de discípulos en este oficio de la pasión del Señor. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos
espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti,
Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Ese criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza, y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie.
Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre de que en Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para salvarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregaron para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los Judíos, sino, este ha dicho: Soy Rey de los Judíos. Pilato les contestó:
Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda en una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos arrodillamos en este momento. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz del sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que había muerto ya, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hagamos una reflexión en este día tan especial, Viernes Santo, Viernes de Pasión. Hemos de tomar muy en cuenta que el trido pascual, por eso lleva su nombre, porque forma una sola unidad. La celebración de ayer, la Cena del Señor, la última cena, el día de hoy, en donde la pasión del Señor es la que absorbe nuestra atención, y el día de mañana, que es el silencio del sepulcro para culminar en la vigilia pascual, en donde Jesús sale victorioso.
tiene una unidad muy importante y por eso es también oportuno considerar lo que significa esa sangre derramada para la salvación de todos. Lo dice ya el profeta el día de hoy: lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido curados. Me interesa este día particularmente considerar lo que significa el valor de la sangre de Cristo, derramada por ti y por mí, por toda la humanidad. Creo que no es fácil si separamos este acontecimiento de toda la revelación, entender por qué Jesús es tu Salvador, es mi Salvador. Varios jóvenes me han hecho esa pregunta: ¿qué tiene que ver Jesús, que murió hace más de 2000 años, conmigo, que vivo ya en el siglo XXI? Y precisamente en el Antiguo Testamento Dios hace alianzas con su pueblo. Son varias las alianzas con varios de los caudillos de este pueblo, como con Noé, con Abraham, con Moisés. La alianza significa un pacto en donde dos se comprometen y en donde cada uno de tal manera queda así comprometido que si uno falla a esa alianza, ha de pagar hasta con la propia vida. Y eso lo simboliza el cordero o el becerro que se pone en el altar, se parte por la mitad, se le prende el fuego, diciendo que cualquiera de las dos partes que falle a esa alianza, a ese pacto, va a sufrir lo mismo que está sufriendo ese animal cuadrúpedo sin defecto. Y en este caso nos preguntamos, en esa alianza, por ejemplo, de Dios con su pueblo, en donde pone la ley como parte fundamental: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, yo te protegeré, tú eres mi elegido, pero tú tendrás que cumplir con los mandamientos. La pregunta es, ¿quién falló a ese decálogo, a esos mandamientos? Ciertamente no fue Dios. Dios siempre estuvo al pendiente de su pueblo. Entonces el que falló fue el pueblo, que luego estaba ya haciéndose un becerro de oro y adorándolo, olvidando a aquel que lo liberó de la esclavitud de Egipto. Y es entonces cuando el pueblo tiene que pagar por su pecado. Y entonces le dice Dios a Moisés: me haré un pueblo nuevo, voy a destruir a este que no supo respetar mi alianza. Y viene ahí una serie de negociaciones precisamente para que Dios desista sobre el castigo que en justicia le corresponde al pueblo. Y así todo el Antiguo Testamento se vio afectado en esas alianzas que una vez que se hacían se quebrantaban. Y por eso viene la promesa de la nueva y eterna alianza, sellada ya no con sangre de machos cabríos, de corderos o de becerros, sino nada más ni nada menos que con la sangre de el Hijo de Dios. Es ahí donde nos conectamos a esta celebración pascual, donde Jesús es el que, asumiendo nuestra humanidad, toma los pecados de todos y Él paga por nosotros, para que nosotros no muramos. Hay una escena muy conmovedora en la película de la Pasión, que obviamente está muy en consonancia con el Evangelio que acabamos de escuchar, donde después de haber sido azotado Jesús y su sangre esparcida en el suelo, tanto María su madre como María Magdalena
toman unos lienzos y se ponen a recoger una por una todas las gotas de sangre que quedaron esparcidas. A mí me parece un gesto sumamente significativo, porque no se ha de desperdiciar nada del sufrimiento de Cristo. Y si esto lo unimos con lo que Jesús ha querido también integrarnos y hacernos parte de su cuerpo, donde Él es la cabeza y nosotros sus miembros, y precisamente por eso nosotros ahora gozamos de todos los beneficios espirituales que Jesús ganó para nosotros. Ahora podemos decir que no se desperdicie ningún sufrimiento de la humanidad, sea por el COVID, sea por cualquier otro tipo de sufrimientos. Cuando nosotros sabemos que pertenecemos a Cristo, podemos llegar a decir con San Pablo: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Y en ese sentido, con Cristo y en Cristo estamos colaborando también a la salvación, porque Él así lo ha querido. Hoy la palabra de Dios nos invita a mirar a aquel que fue traspasado, aquel que pagó por nuestros crímenes, pero también a no desperdiciar nada de su amor misericordioso. Y lo dice muy claramente la segunda lectura: acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Hoy es ese momento oportuno, en donde unidos a Cristo que se inmola por nosotros, lo hacemos sacramentalmente, pues en el tiempo ya hace 2000 años de esto. Pero justamente por eso los sacramentos nos unen a la salvación y nos ayudan no solo a entender, sino a participar vivamente de esa fuente de amor misericordioso del Padre, que en su Hijo nos ha mirado con esa compasión, con esa ternura, y en su Hijo nos ha dado lo que más nos hace falta: la gracia y la salvación. Hoy nos unimos a todo aquel que sufre, y algunos renegamos porque estamos en casa y no podemos salir, pero hay otros que, pagando una condena, justa o injusta, en cárcel, están por muchos años guardados ahí, que no pueden ver más que 4 paredes. O aquellos que, postrados en su lecho de dolor, en el sufrimiento de una enfermedad prolongada y difícil, también no pueden moverse de su propia cama. O aquellos que por ignorancia, o aquellos que como víctimas de otras personas que no saben respetar a los demás, también sufren por mutilaciones, sufren por engaños, sufren por injusticias, tanto sufrimiento de la humanidad. Hoy Jesús nos invita a estar unidos a Él y a que no se desperdicie nada. Acojámonos pues al trono de la misericordia, que en Cristo nos ha dado la salvación. Hagamos también momentos de silencio en este triduo pascual para ir asimilando todo este contenido de gracia y de verdad que en Cristo se nos ha revelado. Y hemos sido portadores también nosotros de nueva vida para nuestros hermanos. Nos ponemos de pie
para realizar nuestra oración universal. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena, para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Oramos en silencio y escuchamos una oración. Dios Todopoderoso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos has elegido, para que el pueblo cristiano, confiado a ti por su guía pastoral, progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro arzobispo José Francisco, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia, para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, para que mediante el bautismo se les perdonen sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en los catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Dios Todopoderoso y eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza.
Dios todopoderoso y eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar el camino de la salvación. Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte para que encuentren la verdad, y a nosotros tus fieles concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud, y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios todopoderoso y eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aun sin saberlo, te busquen, y solo al encontrarte hallen descanso, concédenos que en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor, y estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los jefes de Estado y por todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios todopoderoso y eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los afectados por la pandemia que nos aflige, por los profesionales de la salud que los atienden, por el descanso eterno de los que han muerto y por el consuelo de sus familiares, para que Dios omnipotente aleje del mundo este mal. Oh Dios, refugio en las dificultades, fuerza en la enfermedad, consuelo en las lágrimas. Mira benignamente nuestra tribulación, aleja del mundo el mal que nos perturba y confírmanos en la fe y en la caridad, para que no dudemos de tu providencia de Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos de su hogar y la vida eterna a los moribundos. Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos
y fortaleza de los que sufren. Escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esto hemos terminado la primera parte, la liturgia de la palabra. Vamos ahora al segundo momento de este oficio de la pasión del Señor con la adoración de la Santa Cruz. Bajo las indicaciones que hemos recibido, se hará la adoración sin contacto con la cruz, pero todos con una profunda devoción y un reconocimiento de aquel instrumento de amor que Cristo utilizó para dar su vida por nosotros. Vamos a recibir la cruz de los ministros. Ya que la tengamos aquí al frente, vamos a cantar el estribillo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo, y vamos a responder cantando: venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Hacemos un momento de silencio en donde adoramos a aquel que murió en la cruz y a través de la cruz nos salvó a todos. No
Pasamos al tercer momento de esta celebración. Vamos a traer al Santísimo de la reserva del monumento donde quedó anoche para poder comulgar. Igualmente ahí en casa haremos en su momento la comunión espiritual. Llevan los ciriales, por favor, para acompañar al Santísimo. Luis, los ciriales, por favor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Hoy te vengo a decir que me arrepiento y que soy de los tuyos y que sigo a tu lado. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Te he negado, Señor, y fui cobarde, porque no quise dar por ti la cara. Tuve miedo y fingí no conocerte, y al pasar tú a mi lado yo te he dado la espalda. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque no quise dar por ti la cara. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Ahí en casa, hagamos la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y me pesa el haberte ofendido. Quisiera recibirte dentro de mi alma en estos momentos, mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, jamás permitas que me separe de ti. Recordemos que estos días son de especial recogimiento y de silencio para dar ocasión a la reflexión, a la oración, que no nos distraigan otras cosas, más que lo esencial. Y lo más importante es acompañar a Cristo en este misterio pascual.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con él. Concédeles tu perdón y tu consuelo. Fortalece su fe y condúcelos a su eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos retiramos en silencio. Les invitamos a toda la comunidad. Este día a las 8 de la noche vamos a tener un rosario. Si quieren acompañarnos para dar también el pésame a nuestra Madre Santísima, vamos a estar transmitiendo por este mismo medio a las 8 de la noche. Sigamos meditando en este misterio del Señor que nos ha redimido con su sangre. Gracias.